El escándalo que muchos temían, por fin ha estallado. Una revelación inesperada, un documento confidencial y una figura que nadie imaginaba que hablaría, el hijo de Mario Vargas Llosa. Lo que ha destapado sobre Isabel Preisler no solo deja mal parada a la reina del papel Kouché, sino que podría reescribir todo lo que creíamos saber sobre su ruptura con el Nobel peruano. Bienvenidos a Cotilleo sin filtros, donde los secretos de los famosos españoles salen a la luz, y lo que no te cuentan los telediarios se comenta aquí. Prepárate para romances inesperados, rupturas explosivas, traiciones que hacen temblar a la farándula y escándalos que nadie se atreve a contar. Desde hace meses, la historia entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preisler parecía haber quedado en el pasado. Una ruptura elegante, discreta, cargada de declaraciones medidas y sonrisas de protocolo. Sin embargo, detrás de aquella imagen perfecta se escondía un acuerdo de silencio que, según ha revelado Álvaro Vargas Llosa, el propio hijo del escritor, tenía una cláusula tan impactante que ha hecho tambalear la reputación de Isabel. Una cláusula firmada, según sus palabras, para proteger la imagen pública de ambos, aunque solo uno cumplió su parte. Y aquí es donde empieza el verdadero terremoto. Porque Álvaro no se ha mordido la lengua. En una conversación con un periodista latinoamericano, que rápidamente llegó a los medios españoles, dejó claro que la versión pública que Isabel dio no era exacta. Con tono sereno pero punzante afirmó que su padre había aceptado condiciones que nunca debió aceptar, todo en nombre de la cordialidad y para evitar un conflicto mediático. Pero lo que nadie esperaba es que añadiera una frase lapidaria: hubo dinero de por medio. Y hubo silencio comprado. Sí, lo ha dicho abiertamente, silencio comprado. Dos palabras que han caído como una bomba en el universo del corazón. Porque si lo que sugiere Álvaro es cierto, Isabel Preisler habría firmado un pacto económico tras su ruptura con el Nobel, un pacto que incluía una cláusula de confidencialidad absoluta, pero que al parecer, ella misma habría roto con sus posteriores entrevistas, reportajes y apariciones cuidadosamente calculadas. Sigue hasta el final que lo que viene, arde. Porque no solo se trata de una cuestión económica o de imagen. Detrás de esa cláusula habría detalles que comprometen directamente a la familia Preisler, especialmente en lo que respecta a los negocios y los derechos de explotación de ciertas propiedades compartidas durante la relación. Un detalle que hasta ahora había permanecido oculto bajo 7 llaves. Según ha trascendido, el acuerdo fue redactado por un despacho de abogados en Madrid y firmado poco antes de que la ruptura se hiciera pública. El documento establecía que ninguna de las dos partes podría divulgar información íntima o privada relacionada con la convivencia, las discusiones o los motivos del final de la relación. A cambio se garantizaba un cierre amistoso y, según Álvaro, una compensación económica simbólica para mantener las apariencias. ¿Pero qué ocurrió después? Pues que Isabel, fiel a su estilo mediático, empezó a hablar. Primero en sus exclusivas con Hola, después en entrevistas televisivas donde, sin dar nombres, dejaba caer frases cargadas de intención. Cuando una persona cambia, el amor se acaba, yo no puedo convivir con alguien que desconfía, hay cosas que prefiero no contar. Cada frase era un dardo. Y cada dardo una posible violación de esa famosa cláusula. Y ahí está la raíz del escándalo actual. Álvaro, cansado de escuchar cómo la figura de su padre era presentada como un hombre frío, egoísta y distante, ha decidido hablar. Mi padre cayó por respeto, pero la otra parte no tuvo la misma elegancia, dijo. Una frase que ha generado una ola de apoyo hacia el escritor y un tsunami de críticas hacia Isabel Preisler. ¿Tú qué opinas? Cuéntanoslo en comentarios. ¿Crees que Isabel rompió ese pacto de silencio por estrategia o simplemente quiso defenderse? Porque lo que está claro es que, una vez más, la reina de las exclusivas está en el ojo del huracán. Lo más inquietante de todo es que esta filtración no es casual. Según fuentes cercanas a la familia Vargas Llosa, el propio Mario habría dado su aprobación tácita a su hijo para aclarar ciertos puntos ante los medios. Es decir, aunque él no hable directamente, el mensaje viene con su consentimiento. Y eso significa que el conflicto, lejos de cerrarse, acaba de empezar. En los círculos del corazón se comenta que el entorno de Isabel ya prepara su respuesta. Un comunicado o incluso una exclusiva para limpiar su imagen. Pero el daño ya está hecho. La idea de que pudo haber dinero de por medio, de que el amor se transformó en un contrato y el silencio en moneda de cambio, ha calado hondo entre el público. Sigue atento porque lo que viene podría cambiarlo todo.
En los próximos días podrían salir a la luz más fragmentos de esa supuesta cláusula, y si alguno se confirma, estaríamos ante uno de los escándalos más elegantes y más devastadores de la historia reciente del papel couché. Y mientras la bomba mediática sigue expandiéndose por todos los rincones del panorama del corazón, la figura de Isabel Preisler vuelve a ocupar el epicentro del debate. Esa imagen impecable, esa mujer que durante décadas ha sabido manejar los silencios, las sonrisas y los titulares a su favor, ahora se tambalea. Porque lo que el hijo de Vargas Llosa ha dejado caer no es solo una anécdota, es una grieta profunda en el relato de perfección que siempre rodeó a Isabel. Lo curioso es que esta historia no se fraguó en una entrevista improvisada, ni en un ataque impulsivo. Según varios periodistas que llevan semanas siguiendo los movimientos del clan Vargas Llosa, Álvaro habría tomado la decisión de hablar tras una larga reflexión. Todo comenzó, dicen, cuando una nueva publicación insinuó que Mario había sido el que no supo mantener una relación sana. Fue ahí cuando el hijo mayor decidió intervenir. Y no para atacar a Isabel directamente, sino para defender la verdad. Pero claro, la verdad, según los Vargas Llosa, no deja precisamente bien parada a la socialité filipina. En las declaraciones, Álvaro menciona de forma velada los acuerdos no cumplidos y los gestos de traición que habría sufrido su padre. Según su entorno, se refería a una serie de filtraciones que comenzaron poco después de la ruptura. Pequeñas insinuaciones a revistas, confidencias a periodistas de confianza y comentarios cuidadosamente colocados en programas de televisión. Todo diseñado, dicen, para moldear la narrativa pública y dejar a Mario como el villano de la historia. Y si algo hay que reconocerle a Isabel Preisler es su maestría en ese arte, controlar la historia. Desde su separación con Julio Iglesias, pasando por su relación con Miguel Boyer y ahora con Vargas Llosa, Isabel siempre ha conseguido salir airosa. Sus apariciones son medidas al milímetro, su lenguaje corporal calculado y sus respuestas tan suaves que desarman cualquier intento de confrontación. Pero esta vez, la jugada le ha salido mal. Porque si hay algo que la familia Vargas Llosa no tolera, es que se cuestione su honor o la reputación del patriarca. Sigue hasta el final que lo que viene, arde, porque lo que se está cocinando tras bambalinas puede sacar a la luz conversaciones, correos y acuerdos que nunca debieron trascender. Algunos colaboradores de Telecinco aseguran que hay periodistas con acceso a fragmentos de esa famosa cláusula, y que lo que se dice allí podría ser demoledor para la imagen pública de Isabel. Y aquí entra la parte más delicada. Según fuentes del entorno literario del novel, esa cláusula no solo era económica, sino emocional. Mario, profundamente enamorado y temeroso de una exposición mediática que destruyera su figura de intelectual, habría aceptado firmar condiciones absurdas con tal de preservar la paz. Era un hombre enamorado, y cuando uno ama, comete errores, habría confesado uno de sus amigos más cercanos. Esa confesión, junto a la revelación del hijo, muestra una cara desconocida de Vargas Llosa, vulnerable, sensible, incluso ingenuo. Y claro, eso ha removido conciencias. Porque el escritor, acostumbrado a diseccionar la naturaleza humana con precisión quirúrgica, terminó cayendo en una de las trampas más antiguas del amor, la ilusión. Por otro lado, el entorno de Isabel guarda silencio, pero se sabe que hay tensión en su círculo más íntimo. Tamara Falcó, que siempre ha sido el escudo mediático de su madre, estaría furiosa con la situación. Dicen que no entiende por qué el hijo de Vargas Llosa ha decidido reabrir heridas justo cuando su madre había logrado recuperar cierta estabilidad mediática. Está dolida, pero mantiene la calma, aseguran fuentes cercanas a la marquesa. Sin embargo, no todos en el entorno Preisler comparten ese silencio. Algunos amigos antiguos, cansados de su eterna imagen de perfección, han empezado a hablar en privado. Isabel nunca da puntada sin hilo, dice uno de ellos. Todo lo que hace está pensado para controlar la narrativa. Si ha roto el pacto, no ha sido por descuido, sino porque pensó que le beneficiaba. Y ahí es donde entra el morbo. Porque no se trata solo de un documento legal, sino de lo que ese documento representa, el fin del mito. La reina del corazón, que durante años manejó su vida como una campaña de relaciones públicas, ahora enfrenta algo que no puede controlar, una verdad incómoda contada por alguien con apellido Vargas Llosa. Además, los rumores apuntan a que detrás de esa cláusula podría haber algo más que dinero o confidencialidad. Se habla de un compromiso tácito sobre derechos de imagen, de la posibilidad de no lucrarse con la ruptura y, sobre todo, de no utilizar el nombre del escritor en ningún proyecto mediático.
Si eso fuera cierto, Isabel habría incumplido la letra y el espíritu del pacto. Porque desde la ruptura no ha habido entrevista, portada o evento en el que su relación con Mario no estuviera, directa o indirectamente, presente. ¿Casualidad o estrategia? El debate está servido. Los programas de televisión lo están explotando al máximo. En Espejo Público, Fiesta y Tardear ya se han lanzado teorías de todo tipo. Algunos tertulianos defienden a Isabel, asegurando que Álvaro solo busca protagonismo. Otros, en cambio, creen que su testimonio es el principio de una limpieza de imagen para su padre. En cualquier caso, el daño ya está hecho. La opinión pública está dividida, y el apellido Preisler vuelve a sonar con más fuerza que nunca. No te pierdas la parte donde desvelamos lo que nadie se atreve a contar, porque aún falta lo más sabroso, lo que habría motivado esa cláusula secreta. Y aquí el rumor se vuelve más oscuro. Según una fuente del círculo de abogados que gestionó el documento, la cláusula incluía un punto específico sobre informaciones de carácter íntimo y familiar, que si salían a la luz, podrían dañar la reputación del escritor. ¿De qué tipo de informaciones hablamos? Nadie lo sabe con certeza, pero las especulaciones apuntan a episodios de tensión, celos, e incluso discrepancias sobre la convivencia en casa de Isabel. Y mientras los medios especulan, Isabel se muestra sonriente, acudiendo a eventos de moda y posando para fotógrafos como si nada pasara. Esa es su fortaleza, la frialdad ante la tormenta. Pero detrás de esas sonrisas, el fuego arde. Porque por mucho que lo niegue, Isabel sabe que este golpe viene desde dentro. Que no es un rumor inventado por la prensa, sino una acusación directa de alguien con legitimidad moral y apellido de peso. La pregunta es, ¿qué hará ahora Isabel Preisler? ¿Buscará limpiar su nombre con una exclusiva millonaria? ¿O guardará silencio hasta que la marea baje, esperando que el público olvide? Sea cual sea su estrategia, esta historia está lejos de terminar. Y te aseguro que lo que viene a continuación será aún más explosivo. El silencio mediático de Isabel Preisler, ese que durante años le sirvió de escudo y estrategia, hoy empieza a volverse en su contra. Porque cuando no se responde a las acusaciones, el ruido lo hacen los demás. Y ese ruido, esta vez, no viene solo de los medios, sino de quienes alguna vez estuvieron cerca de ella y ahora, poco a poco, empiezan a hablar. Los periodistas que cubren la crónica social lo notan, hay movimiento, hay llamadas, hay gente dispuesta a filtrar detalles que durante años fueron intocables. Dicen que Isabel no está acostumbrada a perder el control de su propia historia, que por primera vez en décadas siente que no domina el relato. Porque la voz que ha hablado, la del hijo de Vargas Llosa, no es la de un tertuliano cualquiera. Es la de alguien con apellido, con legitimidad, con una historia que pesa más que cualquier exclusiva de revista. Álvaro Vargas Llosa ha dicho poco, pero lo justo. Lo suficiente para abrir la puerta al escándalo y dejar que el resto lo hagan las interpretaciones. Y esa es la jugada más inteligente, no decirlo todo, solo lo necesario para que la sospecha crezca. Mi padre actuó con dignidad y otros no, fueron sus palabras. Y claro, el resto del país entendió perfectamente a quién se refería. Desde entonces el entorno mediático ha explotado cada palabra. En Telecinco, en Antena 3, en programas de radio y hasta en las sobremesas familiares, todos hablan de la cláusula secreta. Una expresión que ya se ha convertido en titular recurrente, el pacto del silencio, la cláusula traicionada, el acuerdo roto. Porque nada da más morbo que imaginar que, detrás de una pareja perfecta, había un contrato con condiciones y un silencio que tenía precio. Sigue hasta el final que lo que viene, arde, porque la historia detrás de esa cláusula es mucho más oscura de lo que se ha contado. Según se comenta, la firma de ese documento fue precedida por una fuerte discusión entre Mario e Isabel, una de esas escenas que en su momento nadie conoció, pero que los empleados del servicio doméstico recuerdan bien. Fue en la casa de Puerta de Hierro una tarde de invierno, cuando la tensión se volvió insoportable. Él, cansado de sentirse observado y controlado, ella, ofendida por su distancia emocional. Si te vas, que sea con discreción, dicen que fueron las palabras de Isabel. Pero que no me dejes en evidencia. Esa frase, según la versión de un testigo cercano, fue la que dio inicio a la redacción del famoso acuerdo. Un pacto redactado con abogados, con testigos y con un tono casi mercantil. La condición principal era que ninguno de los dos hiciera declaraciones públicas sobre los motivos reales de la ruptura. Pero había más,
el documento también establecía cómo debían gestionarse los bienes compartidos durante la relación y, atención, cómo se utilizarían las imágenes y referencias a la pareja en los medios. Y aquí viene lo delicado. Según lo que ha trascendido, Isabel habría insistido en incluir una cláusula específica sobre la protección de su imagen y la de su familia, con especial mención a Tamara y a Enrique Iglesias. Nada de referencias personales ni menciones a sus hijos, habría exigido ella. Un detalle que demuestra el nivel de control que buscaba mantener incluso en medio de una separación. Pero lo que nadie imaginaba era que el propio documento también contenía un apartado que protegía la figura del escritor, una especie de blindaje de reputación, redactado por sus abogados, que Isabel habría aceptado firmar a cambio de otros beneficios. Hasta aquí, todo podría haber quedado como un asunto privado. Pero la bomba estalló cuando Isabel rompió el pacto a su manera, a base de insinuaciones, frases en entrevistas y comentarios estratégicos en programas de confianza. Frases como hay personas que cambian cuando dejan de ser admiradas, o la desconfianza destruye cualquier amor. Sin mencionar nombres, pero dejando claro quién era el destinatario. Y claro, para Álvaro Vargas Llosa y su familia, eso fue una provocación. Una forma elegante pero evidente de incumplir la palabra dada. Así lo expresó él mismo en una entrevista breve, donde dejó caer una frase demoledora: si uno firma un acuerdo de silencio, lo lógico es respetarlo. Pero algunos prefieren vivir del eco de lo que dicen que no dirán. Desde ese momento los medios han empezado a destapar más detalles. Hay periodistas que aseguran haber tenido acceso a partes del contrato, aunque sin mostrar pruebas. Aún así, el rumor se expande como pólvora: ¿hubo dinero de por medio? ¿Isabel recibió una compensación económica por mantener silencio? ¿O fue Mario quien, por amor o culpa, accedió a condiciones que hoy se le vuelven en contra? Y si hablamos de dinero, el tema se pone aún más jugoso. Porque varios portales aseguran que el acuerdo de confidencialidad iba acompañado de una compensación millonaria por parte del escritor, un gesto de cortesía hacia la mujer con la que compartió 7 años de vida. Pero esa cortesía, al parecer, se convirtió en arma de doble filo. Porque, según las palabras del hijo, ese dinero se utilizó para alimentar la versión pública de una historia falsa. Una frase dura pero calculada, que ha dejado en evidencia a Isabel. En los pasillos de las redacciones ya se comenta que los abogados de Mario están revisando el contrato original. Algunos incluso hablan de la posibilidad de emprender acciones legales si se demuestra que Isabel incumplió su parte. Sería un hecho inédito, un premio Nobel demandando a una expareja por romper una cláusula de confidencialidad. El escándalo sería de proporciones internacionales. No te pierdas la parte donde desvelamos lo que nadie se atreve a contar, porque hay algo más detrás de todo esto: el orgullo herido de un hombre y la soberbia herida de una mujer acostumbrada a tener siempre la última palabra. La tensión entre ambas familias es evidente. Mientras los Vargas Llosa se refugian en el silencio digno, los Preisler optan por el glamour. Isabel se deja ver en eventos benéficos, sonríe para las cámaras y se muestra ajena al huracán mediático. Pero detrás de esa fachada, según una fuente de su entorno, hay preocupación. Isabel sabe que esto no es un rumor cualquiera. Que si Álvaro sigue hablando, puede haber consecuencias muy serias. Está molesta, dolida y sobre todo, sorprendida de que haya sido el hijo, y no el padre, quien haya dado el paso. Sin embargo, esa sorpresa no debería ser tal. Mario Vargas Llosa lleva años evitando los enfrentamientos mediáticos. Su prestigio y su edad lo alejan de los platós y los titulares escandalosos. Pero sus hijos, especialmente Álvaro, no comparten esa prudencia. Ellos sí están dispuestos a defender la imagen del Nobel. Y si eso implica poner en evidencia a Isabel, lo harán sin pestañear. Y en medio de este fuego cruzado, Tamara Falcó vuelve a ser la pieza más incómoda del tablero. La marquesa de Griñón, que siempre ha intentado mantener un perfil piadoso y reservado, ahora se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado, su madre, dolida y humillada. Por otro, un entorno mediático que no deja de recordarle que su imagen pública depende también del escándalo. Hay quienes dicen que Tamara ya ha pedido a su madre que no responda a las acusaciones, que no eche más leña al fuego. Pero ¿cuánto tiempo puede resistir Isabel el silencio cuando el mundo entero está hablando de ella? Y mientras todo esto ocurre, las redes sociales hierven.
los comentarios se dividen entre quienes defienden a Isabel, apelando a su trayectoria impecable, y quienes aplauden la valentía del hijo de Vargas Llosa por contar la verdad incómoda. La opinión pública, una vez más, se convierte en jurado de una historia que nadie conoce del todo, pero que todos disfrutan juzgar. Sigue atento porque lo que viene a continuación promete ser el capítulo más revelador de este culebrón. Hay rumores de que en las próximas horas podría filtrarse un documento o una declaración oficial. Y si eso ocurre, el elegante silencio de Isabel Preisler podría convertirse, por primera vez en su vida, en un grito que no podrá controlar. Y el grito, aunque contenido, ya empieza a escucharse entre líneas. Porque Isabel Preisler, la reina de la discreción, la mujer que durante décadas convirtió el silencio en su arma más poderosa, parece estar al borde de romperlo. Su entorno asegura que no aguantará mucho más, que las acusaciones le han dolido en lo más profundo, y que está considerando dar una entrevista exclusiva para contar su verdad, aunque sin mencionar nombres. Pero claro, todos sabemos que cuando Isabel habla, no necesita decir nombres para que el mensaje llegue a quien tiene que llegar. Y es que detrás de la sonrisa que sigue mostrando en los eventos públicos, hay una furia elegante, una indignación contenida que solo los que la conocen bien pueden detectar. Está dolida, pero no vencida, dicen desde su círculo más cercano. Sin embargo, lo que nadie puede negar es que esta vez la situación la supera. Porque no se trata de un rumor cualquiera, ni de una portada amarillista. Esta vez, la herida viene desde dentro, desde la familia del hombre con quien compartió una de las etapas más mediáticas de su vida. Sigue hasta el final que lo que viene, arde. Porque lo que se está moviendo ahora entre bastidores amenaza con dinamitar no solo la imagen de Isabel, sino la de toda la familia Preisler. Y es que lo que empezó como un simple comentario del hijo de Vargas Llosa ha destapado algo mucho más grande, una red de acuerdos, exclusivas y silencios comprados que podrían implicar a varios medios de comunicación. Según fuentes cercanas al entorno del escritor, durante los últimos meses de la relación, Isabel habría negociado de forma indirecta con varias revistas para asegurar futuras portadas tras la ruptura. Y aunque no hay pruebas concluyentes, los rumores apuntan a que parte de esas negociaciones se hicieron mientras todavía estaba con Vargas Llosa. Si eso fuera cierto, la idea del amor sincero se desmorona por completo. Ella planificó la ruptura como si fuera una campaña publicitaria, asegura un periodista del Corazón que lleva años siguiendo sus pasos. Sabía cuándo anunciarla, cómo presentarla y con quién hablar para que la versión oficial fuera la suya. Y eso explicaría muchas cosas. Explicaría por qué Isabel fue la primera en hablar, porque tuvo la exclusiva más cuidada y porque Mario, fiel a su estilo reservado, prefirió callar. Porque mientras ella jugaba con la emoción y el glamour, él optaba por la dignidad y el silencio. Un silencio que ahora se ha roto, no por él, sino por su hijo, el mismo que creció escuchando a su padre hablar de ética, de verdad y de honor. En esta guerra silenciosa los bandos están claros, por un lado, la prensa afín a Isabel, que intenta minimizar el impacto de las declaraciones de Álvaro, por otro, los medios más combativos, que ven en esta historia una oportunidad de oro para destapar los secretos mejor guardados del universo Preisler. Programas como Enemigos Íntimos, Fiesta y Socialité ya preparan especiales sobre el tema. Porque el escándalo vende y si hay una reina del escándalo, esa es Isabel. Pero hay algo más que está alimentando este fuego, la figura de Tamara Falcó. En un intento de proteger a su madre, Tamara ha salido en los medios a decir que Isabel es una mujer íntegra y elegante que nunca hablaría mal de nadie. Sin embargo, sus palabras han tenido el efecto contrario. En lugar de apaciguar las aguas, han reavivado la polémica. Porque, según los seguidores de la historia, si no hay nada que esconder, ¿por qué defender tanto algo que nadie había acusado directamente? Y por si fuera poco, una nueva pieza ha entrado en juego. Según ha revelado un colaborador de Tardear, uno de los ecabogados del despacho que redactó la famosa cláusula estaría dispuesto a hablar. No se sabe si por dinero o por despecho, pero la información que podría aportar sería clave para entender que se firmó realmente entre Isabel y Mario. Si ese testimonio llega a los medios, se acabaron los rumores, se confirmará quién dijo la verdad y quién jugó sucio. No te pierdas la parte donde desvelamos lo que nadie se atreve a contar, porque lo que se está gestando podría ser un antes y un después en la vida de la mujer más mediática de España. Porque esta vez no bastará con posar para Adola, ni con sonreír desde su mansión. Esta vez, la historia la está escribiendo otro, y eso, para Isabel, es inaceptable.
Mientras tanto, Mario Vargas Llosa se mantiene en silencio, refugiado en la literatura y en su entorno más íntimo. Pero quienes le conocen aseguran que está dolido, que nunca pensó que su historia personal se vería arrastrada a este nivel de exposición mediática. Y aunque no ha pronunciado una sola palabra, su mirada lo dice todo. En los actos públicos recientes se le ha visto serio, distante, como si el peso del escándalo lo acompañara. No es un hombre que olvide fácilmente, comenta un allegado. Y aunque no hable, cada palabra de su hijo refleja lo que él siente. En los programas del corazón, las tertulias se han vuelto verdaderas batallas campales. Los defensores de Isabel aseguran que todo esto es una maniobra para limpiar la imagen del Nobel, mientras que los detractores de la Preisler la acusan de manipulación, de haber jugado con la reputación de un hombre que la amó sinceramente. Las redes sociales hierven, los memes vuelan y los hashtags con su nombre son tendencia diaria. La reina del glamour se ha convertido en la protagonista del mayor culebrón del año. Y mientras el público disfruta del espectáculo, la familia Preisler se divide entre la preocupación y la estrategia. Enrique Iglesias guarda silencio absoluto, ajeno a la polémica, pero su entorno sabe que no le agrada nada ver el apellido familiar envuelto en este tipo de disputas. Tamara intenta mantener el tono conciliador, mientras Ana Boyer y Fernando Verdasco evitan pronunciarse. Pero el daño ya está hecho. En los pasillos de Telecinco se comenta que la cadena ya prepara un especial en horario estelar con todos los detalles del escándalo. Esto da para 3 semanas de contenido, decía un productor entre risas. Y es que el morbo vende y cuando la protagonista es Isabel Preisler, el interés se multiplica. Sigue hasta el final, porque lo que viene no es una simple reacción mediática. Lo que se avecina podría ser una guerra de versiones, una batalla por la verdad y la reputación. Porque, según ha trascendido, Isabel no solo estaría preparando su respuesta mediática, sino que también habría consultado con su equipo legal la posibilidad de tomar medidas contra quienes están filtrando información privada y contractual. En otras palabras, se avecina demanda. ¿Pero contra quién? ¿Contra el hijo de Vargas Llosa? ¿Contra los medios que difunden la historia? ¿O contra los antiguos colaboradores que, cansados de su perfección inquebrantable, empiezan a contar lo que vieron dentro de la mansión? Todo apunta a que Isabel está dispuesta a llegar hasta el final. Y cuando Isabel se propone algo, lo consigue. No sería la primera vez que limpia su imagen tras un escándalo. Pero esta vez el enemigo no es la prensa, ni un rumor pasajero. Esta vez el enemigo está en la otra orilla de una historia de amor que parecía perfecta y que hoy se ha convertido en una telenovela real. ¿Y tú qué opinas? Cuéntanoslo en comentarios. ¿Crees que Isabel tiene razón al querer defender su nombre o que el hijo de Vargas Llosa hizo bien en contar la verdad? Lo cierto es que en este culebrón cada silencio, cada palabra y cada gesto cuentan. Y lo que está por venir, promete dejar a más de uno sin habla. Y así, con el escándalo ya desbordado y los bandos formados, Isabel Preisler se enfrenta a uno de los momentos más complicados de su vida pública. Su imagen, construida durante décadas sobre la elegancia, el control y la discreción, pende ahora de un hilo. Las acusaciones del hijo de Vargas Llosa han abierto una grieta que ni el mejor posado ni la más cuidada portada podrán tapar fácilmente. En las últimas horas, su entorno ha cerrado filas. No habrá declaraciones de momento, aseguran, aunque todos saben que esa calma es temporal. Isabel nunca deja un relato a medias y si decide hablar, lo hará a lo grande, exclusiva, iluminación perfecta y respuestas medidas. Pero lo que muchos se preguntan es si esta vez alguien le creerá. Mario, por su parte, sigue sin pronunciarse. Su silencio, tan elegante como devastador, se ha convertido en la prueba más contundente de todas. Y mientras su hijo sigue marcando la pauta del relato, Isabel prepara su contraataque mediático, porque sabe que lo que está en juego no es solo su reputación, sino su legado. En los pasillos del corazón, se respira el final de una era. La reina del glamour y el escritor del alma han pasado del amor a la sospecha, del pacto al reproche, del silencio al escándalo. Y aunque ambos intenten mantener la compostura, el daño ya está hecho. Porque en esta historia, como en tantas otras del mundo del corazón, la verdad no importa tanto como quien la cuenta primero. Y esta vez, la voz que habló fue la de él. O más bien, la de su hijo. ¿Tú qué opinas? Cuéntanoslo en comentarios. Porque lo que no te cuentan los telediarios, aquí en Cotilleo sin filtros te lo desvelamos todo.